podría parecer el peor lugar para criar peces tropicales, pero Israel está intentando convertir tierras improductivas en áreas que generen dinero. Si cavas en cualquier parte del desierto del Negev, podrías esperar encontrar polvo, tal vez piedra caliza o nada en absoluto. Este desierto recibe lluvia 2 veces al año, si tienes suerte. Las temperaturas alcanzan los 113 grados en verano. ¿Qué significa un desierto? Entonces, los desiertos son básicamente tierras secas. Y si no hay suficiente agua, no hay suficiente comida. Así que cuando los ingenieros israelíes perforaron 700 metros a través de roca sólida, encontraron algo imposible: agua. Pero esta agua estaba hirviendo y era salada, demasiado salada para beber y mortal para los cultivos. Cualquier país sensato habría tapado el pozo y se habría ido. Pero Israel miró y se hizo una pregunta: ¿qué tipo de pez puede existir aquí? Dijiste que estás cultivando cosas en el agua en el desierto. Sí, en realidad es bastante único. Hoy 1 millón de peces tropicales nadan en esta agua y la historia de cómo llegaron allí cambia todo lo que sabemos sobre la agricultura. El problema de la fuente de agua. El Negev cubre el 60% de Israel, pero recibe mucho menos lluvia que el Valle de la Muerte. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie vivió aquí permanentemente porque no se puede cultivar lo que no se puede regar. Pero en 1973, un geólogo llamado Iri Isar estaba estudiando formaciones subterráneas cuando su equipo perforó a través de arenisca y encontró agua. La perforación atravesó 2.300 pies de corteza y alcanzó el acuífero Nubio. Cuando sacaron la perforadora, el agua explotó del suelo. La presión artesiana era tan intensa que el agua salió disparada hacia arriba sin necesidad de bombeo, un pozo de flujo automático impulsado únicamente por la presión subterránea. Esta agua había estado bajo tierra desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. Los geólogos la llaman agua fósil porque cayó como lluvia cuando el Sahara era verde. Luego quedó atrapada en roca porosa a medida que el clima cambió. Ha estado allí en total oscuridad, bajo una presión aplastante durante entre 20 a 40.000 años, desde la última era de hielo, cuando el Sahara era una pradera. El punto que a menudo hago y que creo que vale la pena repetir una y otra vez es lo diferente que era el mundo durante la edad de hielo. El desierto del Sahara era verde. La presión era tan intensa que cuando la perforadora creó una abertura, el agua salió disparada a la superficie sin necesidad de bombas. Ahora, el acuífero Nubio se extiende bajo 4 países: Egipto, Libia, Chad y Sudán, cubriendo más de 770.000 millas cuadradas. Es una de las mayores reservas de agua subterránea en la Tierra, con un estimado de 120.000 millas cúbicas de agua. Eso es suficiente para llenar el lago superior 40 veces. La sección israelí es la punta más al norte, un fragmento de este enorme mar subterráneo que se extiende bajo el Negev y hacia la península del Sinaí. Israel había descubierto un océano bajo el desierto, excepto que este océano tenía 2 problemas que hacían que su agua fuera completamente inútil. Primero, la temperatura. El núcleo de la Tierra calienta todo lo que está cerca. A 2.300 pies de profundidad, la energía geotérmica mantiene esta agua a una temperatura constante de 99 a 104 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura de la sangre humana. No puedes enfriar cultivos con este tipo de agua. Ni siquiera puedes beber agua caliente en un desierto. El segundo problema, la sal. Esta agua permaneció en la roca durante milenios, disolviendo minerales, y eso resultó en agua salobre con una salinidad de alrededor de 3.000 partes por millón. Eso es una 10ª parte del contenido de sal del océano. No es agua de mar, pero es lo suficientemente salada como para matar trigo, maíz, tomates y casi todos los cultivos comerciales en cuestión de días. Los ingenieros probaron el agua en parcelas experimentales. El Estado de Israel está utilizando esta agua salada aquí en las costas del Mediterráneo para rellenar nuestra mayor fuente natural de agua dulce, el mar de Galilea. Y dentro de 72 horas, las plantas de vegetales mostraron signos de estrés por sal. Las hojas se amarillearon, el crecimiento se detuvo, y en 2 semanas, la mayoría de las plantas estaban muertas. El Ministerio de Agricultura emitió informes concluyendo que el agua no se acerca a ser utilizada para riego. Lo lógico era cerrar el pozo y olvidarse de él, ¿verdad? Pero un científico hizo una pregunta diferente. Si nada de lo que cultivamos puede sobrevivir en esta agua, ¿qué ya sobrevive en agua como esta? La respuesta estaba en ríos a 8.000 kilómetros de distancia, en los ríos tropicales de Australia y África. La innovación en la piscicultura.
un pez de aspecto prehistórico nativo de los ríos costeros de Australia y el sudeste asiático. Ha sido consumido por humanos durante 40.000 años. En su hábitat natural, el barramundi vive en las desembocaduras de los ríos, donde el agua dulce se mezcla con el agua de mar, creando condiciones salobres. Desovan en agua salada y luego migran a los ríos. Sus cuerpos están adaptados para manejar la salinidad fluctuante y, más importante, los barramundi son tropicales, lo que significa que prosperan en agua entre 79 y 93 grados Fahrenheit. Esto hace que sea casi imposible cultivar barramundi en cualquier lugar de Europa o América del Norte. ¿Cómo fomentamos el uso eficiente del agua? Con el agua viene el alcantarillado. ¿Qué podemos hacer con el alcantarillado? Durante el invierno, las temperaturas del agua al aire libre caen por debajo del umbral de supervivencia. Los piscicultores tienen que instalar sistemas de calefacción que consumen cantidades asombrosas de energía. Los piscicultores en el norte de Europa gastan decenas de miles anualmente en sistemas de calefacción, quemando combustibles fósiles para mantener temperaturas tropicales durante inviernos de 6 meses. Al final, los consumidores tendrían que soportar la carga, haciendo que el barramundi sea realmente caro. Ahora, investigadores israelíes también identificaron la tilapia y la lubina como candidatos. Puede tolerar una salinidad de hasta 15.000 partes por millón, 5 veces más alta que el agua del Negev. La lubina, particularmente la variedad europea, migra naturalmente entre ambientes de agua dulce y marina a lo largo de su ciclo de vida. Pero en el Negev, el agua sale del suelo ya calentada a la temperatura perfecta, sin facturas de calefacción. La energía geotérmica que hacía el agua inútil para beber la hacía perfecta para peces tropicales. El invierno en el Negev todavía ve cómo las temperaturas del aire bajan a 41 grados Fahrenheit por la noche, pero el agua bombeada desde 2.300 pies de profundidad se mantiene a 100 grados. Los peces viven en un verano permanente. Estoy tratando de comprender en mi cabeza lo que se necesita para hacer un proyecto así. Esta agua que mataría cultivos en días en realidad mantiene la piel de los peces saludable porque imita su entorno natural. Así que a principios de los años 2000, granjas como Kibbutz Mashab Sad y Aquatech Fisheries construyeron enormes estanques de tierra y tanques de concreto en todo el Negev. Perforaron pozos adicionales para acceder al acuífero, luego instalaron bombas y sistemas de aireación y llenaron los estanques con muchos barramundis, tilapias y lubinas. Los peces se adaptaron instantáneamente porque, por supuesto, esto era como su hogar. En pocos meses, el desierto se había convertido en una de las zonas de acuicultura más productivas de Israel. La escala aumentó muy rápidamente. Kibbutz Mashab Sad ahora opera estanques que cubren 30 acres. Aquatech Fisheries se expandió a 49 acres con una producción que supera las 800 toneladas por año. Un solo estanque que contiene 264.000 galones puede... Pero todo piscicultor sabe que mantener vivos a los peces es la parte fácil. La parte difícil es mantenerlos vivos en sus propios desechos, y ahí es donde las cosas empezaron a complicarse un poco. El problema de los desechos de pescado y la salida. A los pocos meses de aumentar la escala, las granjas del Negev se enfrentaron a un obstáculo que todo piscicultor teme, la acumulación de desechos. Un solo barramundi consume aproximadamente 3% de su peso corporal diariamente. En un estanque con 100.000 peces consumiendo toneladas de alimento, los niveles de amoníaco aumentan rápidamente. El mismo compuesto en los limpiadores domésticos. A solo 2 partes por millón quema las branquias, daña los sistemas nerviosos y mata a los peces. Los estanques se estaban envenenando a sí mismos. Ahora, aquí hay otro problema. Los desechos de los peces contienen amoníaco y nitrógeno, que son realmente tóxicos para su supervivencia. A concentraciones superiores a 2 partes por millón quema las branquias de los peces, daña sus sistemas nerviosos y suprime su respuesta inmunitaria. Las bacterias en el agua convierten el amoníaco en nitrito, que también es tóxico, y luego en nitrato. Históricamente ha sido prohibitivo en términos de costo. Que es menos tóxico, pero sigue siendo un problema a altas concentraciones. El resultado es que el agua se vuelve progresivamente más venenosa para las criaturas que viven en ella. Las piscifactorías tradicionales resuelven este problema de 2 maneras. Opción 1, instalar sistemas de filtración mecánica y biológica. Estos sistemas bombean agua a través de filtros de arena, biofiltros con bacterias beneficiosas y, a veces, esterilizadores ultravioleta. Funcionan, pero son bastante caros. Solo las bombas consumen suficiente electricidad para alimentar 50 hogares. Los costos operativos pueden superar de $30 a $50.000 anualmente solo para filtración y aireación.
La segunda opción sería desechar el agua sucia. Suena loco, ¿verdad? Pero las granjas de peces oceánicas en Noruega, Chile y Escocia descargan agua cargada de desechos directamente al mar. Se diluye en el océano, por lo que los peces sobreviven. Pero el costo ambiental es algo de lo que hay que hablar. El exceso de nitrógeno y fósforo alimenta las floraciones de algas que asfixian los ecosistemas marinos. En el Negev, ninguna opción tenía sentido. La filtración era demasiado cara para una granja que usaba agua gratis. Deshacerse del agua era imposible porque no había océano cerca, y el agua en el desierto era demasiado valiosa para desperdiciarla. Los ingenieros se quedaron con millones de galones de agua tibia, salada y rica en amoníaco que mataría a los peces si no se reemplazaba, pero era demasiado preciosa para desecharla. Fue entonces cuando alguien miró el amoníaco y vio algo que nadie más había visto: el sistema de doble uso. El avance vino desde un ángulo inesperado. El amoníaco es tóxico para los peces, pero para las plantas, el amoníaco es nitrógeno, el nutriente más valioso para el crecimiento. Los agricultores de todo el mundo gastan más de $100.000 millones anualmente comprando fertilizante de nitrógeno sintético producido en plantas químicas que utilizan gas natural. Solo el proceso Haber-Bosch consume alrededor del 2% del suministro energético mundial. Los peces no estaban produciendo desechos, estaban produciendo fertilizante, nitrógeno orgánico rico y gratis. El amoníaco es un átomo de nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno. El nitrato es un átomo de nitrógeno unido a 3 átomos de oxígeno. Las plantas utilizan ambas formas. Los ingenieros israelíes se dieron cuenta de que no tenían un problema de contaminación, tenían un problema de distribución de recursos. Los agricultores de todo el mundo gastan más de $100.000 millones al año comprando fertilizante de nitrógeno sintético producido en plantas químicas utilizando gas natural. El proceso se llama Haber-Bosch y consume el 2% del suministro energético mundial. Los desechos de pescado son fertilizante de nitrógeno. No es sintético, es orgánico y es gratis. Los ingenieros israelíes se dieron cuenta de que no tenían un problema de contaminación. Tenían un problema de distribución de recursos. Los peces estaban produciendo exactamente lo que los cultivos necesitaban en una forma que los cultivos podían usar. El desafío era conectar los dos sistemas sin matar a ninguno, lo cual sería realmente complicado. Entonces, en lugar de filtrar el agua o desecharla, construyeron tuberías de riego directamente desde los estanques de peces hasta los campos agrícolas. El agua salía de los tanques de peces, ahora más fría porque había liberado calor a los peces, y llegaba a las zonas de raíces de los olivos y las palmeras datileras plantadas cerca. Los cultivos absorbieron el nitrógeno, fósforo y potasio de los desechos de los peces y ¡boom! El suelo actuó como un filtro viviente, con bacterias descomponiendo el amoníaco en nitrato y las plantas extrayendo nutrientes del suelo. Las primeras pruebas se hicieron con mucho cuidado. Los agricultores temían que la sal probablemente matara los árboles. Pero nada de eso sucedió. Sorprendentemente, los olivos crecieron extremadamente rápido, los dátiles crecieron más grandes, los rendimientos de fruta aumentaron entre un 15 y un 20% en las parcelas experimentales en Mashabi Yesud. Entonces, ¿por qué funcionó tan bien? Porque los desechos de pescado liberan nutrientes lentamente, el fertilizante sintético vierte nitrógeno en el suelo de una vez y las plantas solo pueden absorber una cantidad limitada a la vez. El exceso se lava hacia las aguas subterráneas o se escurre hacia los ríos, causando contaminación. Los desechos orgánicos de los peces se descomponen gradualmente. Las plantas reciben un suministro constante de nitrógeno durante semanas en lugar de un solo estallido. El resultado es un crecimiento más saludable sin desperdicio. La sal, que todos temían que pudiera arruinarlo todo, resultó ser manejable. Los olivos y las palmeras datileras son especies tolerantes a la sal. Evolucionaron en el Mediterráneo y Medio Oriente, donde los suelos son naturalmente salinos. Pueden manejar agua con concentraciones de sal de hasta 5.000 partes por millón. El agua salobre de los estanques de peces era de 3.000 partes por millón, bien dentro de la tolerancia. De hecho, el leve estrés salino mejoró la calidad de la fruta. Cuando las plantas experimentan un ligero estrés, concentran azúcares y sabores en su fruto como mecanismo de supervivencia. El sistema creó un ciclo cerrado. El agua bajaba a la tierra, subía caliente y salada, alimentaba a los peces, recogía sus desechos, nutría a los árboles, se filtraba a través del suelo y volvía al acuífero más limpia de lo que salió. Un ciclo simbiótico perfecto. Nada se desperdicia. El monitoreo a largo plazo reveló un beneficio inesperado. Los niveles de sal en el suelo irrigado se mantuvieron estables durante años, incluso disminuyendo en algunas áreas. Las palmeras datileras y los olivos absorben activamente la sal, concentrándola en las hojas más viejas que caen durante la poda.
Los árboles no solo estaban tolerando el agua salobre, estaban desalinizando el suelo. Esto significaba que el sistema podría potencialmente rehabilitar tierras agrícolas dañadas por la sal en todo el Medio Oriente y el norte de África, donde millones de acres yacen estériles debido a la irrigación inadecuada. Sin embargo, el beneficio más sorprendente no fue realmente biológico, sino económico. La economía que lo hizo posible. La cuestión del agua en Israel es que cuesta mucho dinero. El agua dulce de las plantas desalinizadoras cuesta entre 60 y 70 centavos por 35 pies cúbicos. Una sola parcela de 2,5 acres de cultivos puede requerir 88 millones de galones de agua al año. A 70 centavos por 35 pies cúbicos, eso es una locura de $7,000 solo por el agua. La mayoría de los cultivos no generan suficientes ingresos para cubrir ese costo. Un olivar típico genera entre $12,000 y $15,000 por 2.5 acres anualmente. Si la mitad se destina al agua antes de cualquier otro gasto, los márgenes de ganancia se evaporan. Por eso el 60% de Israel es desierto, pero produce una agricultura convencional mínima allí. Pero el agua salobre del acuífero Nubio cuesta casi nada. La perforación fue solo un gasto único pagado hace décadas. Eso es todo. Las bombas funcionan con electricidad, pero la presión del agua es tan alta que los costos de bombeo son mínimos. Los agricultores pagan aproximadamente 5 a 10 centavos por 35 pies cúbicos. Eso es un descuento del 90% en comparación con el agua dulce. Ahora, aquí está la genialidad. Al usar el agua 2 veces, el costo se divide entre 2 industrias. La piscifactoría paga por bombear el agua. La usan, la calientan y la ensucian. Luego, la granja agrícola no paga nada por el agua porque se está reutilizando. Obtienen riego gratis y fertilizante gratis. La piscifactoría se beneficia porque su costo de agua por cada kilo de pescado se reduce casi a cero. La granja de cultivos se beneficia porque evitan comprar tanto agua como fertilizante. El sistema también elimina los costos de eliminación de desechos. Las piscifactorías tradicionales gastan mucho más dinero tratando o desechando aguas residuales. En el Negev, las aguas residuales tienen un valor premium. Los piscicultores no tienen que pagar para deshacerse de ellas. Simplemente las venden o las intercambian con los agricultores. El resultado es una economía simbiótica fluida, donde 2 industrias que normalmente competirían por el agua, en cambio, la comparten. Y esto funciona porque ninguna de las 2 industrias podría costear el agua por sí sola, pero juntas forman un equipo perfecto. Una piscifactoría que use agua dulce a 70 centavos por 35 pies cúbicos tardaría mucho en ir a la quiebra. De la misma manera, una granja de olivos que compre fertilizante sintético a $300 por tonelada y agua dulce a 70 centavos por 35 pies cúbicos pronto tendría que pagar un precio muy alto. Pero una piscifactoría que utiliza agua salobre de 10 centavos y una granja de olivos que obtiene agua y fertilizante gratis pueden ambas obtener ganancias. Es por eso que el sistema ha captado mucha atención. Hoy en día hay múltiples granjas de peces en el Negev que producen más de 3,000 toneladas de pescado al año. Los peces se exportan a Europa, donde el barramundi israelí se vende en supermercados de Francia, Alemania y el Reino Unido. Las aceitunas y los dátiles se venden a nivel nacional e internacional. El barramundi israelí ahora compite en los supermercados europeos junto a los peces de Australia y el sudeste asiático, peces cultivados en el desierto vendiéndose a precios más bajos que las variedades capturadas en el océano. El Negev no está produciendo pescado a pesar de ser un desierto. Está produciendo pescado porque es un desierto. Las condiciones que hacen que la tierra sea hostil para la agricultura convencional, caliente, seca, salada, la hicieron perfecta para un sistema que la agricultura convencional nunca podría usar. Pero las implicaciones del sistema se extienden mucho más allá de los peces y las fechas. Nadie esperaba esta ecuación de carbono. La agricultura es un sistema intensivo en carbono. La producción de fertilizantes sintéticos emite casi 500 millones de toneladas de CO2 anualmente, aproximadamente un 1% de las emisiones globales. El transporte de fertilizantes añade otras 100 millones de toneladas. Bombear y tratar agua dulce consume una enorme cantidad de energía. El sistema del Negev elimina estas emisiones en múltiples puntos. El sistema del Negev reduce el carbono en cada paso. Cero fertilizante sintético significa cero emisiones de producción de fertilizantes. Cero transporte de agua dulce significa cero emisiones de bombeo y tratamiento. Usar calor geotérmico en lugar de calentadores eléctricos o de gas ahorra el equivalente a 200 toneladas de dióxido de carbono por cada hectárea de estanques de peces cada año. Pero eso ni siquiera es donde termina.
La piscicultura en el océano o en ríos de agua dulce altera los ecosistemas silvestres, la pesca de arrastre de fondo para obtener harina de pescado, el ingrediente principal en el alimento para peces, destruye los hábitats del fondo marino, pero el sistema Negev utiliza estanques cerrados, nada se escapa a la naturaleza, no se alteran los ecosistemas. El alimento para peces es cada vez más a base de plantas, reduciendo la dependencia de la harina de pescado capturada en la naturaleza. Algunas granjas ahora utilizan alimento hecho de algas cultivadas en el Negev, usando la misma agua salobre. Todo el sistema se está convirtiendo en un ciclo cerrado donde las entradas provienen de corrientes de desechos y las salidas se reintegran al sistema. Todo el sistema literalmente se alimenta a sí mismo y nada se desperdicia. Las palmeras datileras y los olivos secuestran carbono a través de la fotosíntesis, fijándolo en la madera y las raíces durante décadas. Una plantación de 10 hectáreas con 1000 árboles maduros puede eliminar decenas de miles de libras de causa, compensando anualmente las emisiones operativas de la granja. Una palmera datilera madura absorbe alrededor de 44 libras de dióxido de carbono por año a través de la fotosíntesis, fijándolo en la madera, las hojas y las raíces. Un olivo secuestra 66 libras por año. Una plantación de 25 acres con 1000 árboles elimina 66.000 libras de carbono de la atmósfera anualmente. Todo ese carbono permanece atrapado en los árboles durante décadas, compensando las emisiones de las operaciones agrícolas. Cuando combinas el ahorro de carbono al eliminar fertilizantes sintéticos, reducir el transporte de agua, usar energía geotérmica y secuestrar carbono en los árboles, el sistema del Negev no solo es neutral en carbono, es negativo en carbono. Elimina más carbono de la atmósfera del que emite. Un sistema de producción de alimentos que cura el planeta en lugar de destruirlo. Otras naciones áridas tomaron nota. Egipto, con acceso al mismo acuífero Nubio bajo el desierto occidental, lanzó granjas piloto de peces utilizando tecnología israelí. Arabia Saudita, un país aún más seco que Israel, invirtió fuertemente en proyectos de agricultura acuícola integrada en el desierto cerca de Riad. La tecnología nacida a 2.300 pies en un lugar que nadie creía posible bajo el Negev se estaba extendiendo a todos los desiertos de la tierra. Israel miró el agua que todos llamaban inútil, demasiado caliente, demasiado salada, demasiado profunda, y se hizo una pregunta: ¿para qué es esto perfecto? La respuesta: peces tropicales que necesitan calor, cultivos tolerantes a la sal y un sistema donde los desechos de un organismo se convierten en alimento para otro. No lucharon contra el desierto ni intentaron terraformarlo. Preguntaron qué podía hacer mejor que en cualquier otro lugar. La lección aquí no trata sobre peces o agua. Se trata de restricciones donde el calor inútil elimina los costos de calefacción. Esa sal mortal filtró qué cultivos podían prosperar. Ese amoníaco tóxico se convirtió en fertilizante gratuito. Cada problema era una característica una vez que encontraron la combinación correcta. A medida que los acuíferos se agotan, el suelo se degrada y el clima cambia, la pregunta no es si podemos sostener lo que tenemos. Es si podemos ver lo que aún no hemos imaginado. El Negev demostró que imposible es solo otra palabra para nadie ha intentado la combinación correcta. 1 millón de peces nadando en un desierto fue prueba de que las posibilidades existen en los lugares más improbables.